Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Santiago Costa y hoy les tenemos el primer episodio de Experiencias Ecuador, la serie donde vamos a hablar con médicos, ya sea ecuatorianos o internacionales, que están haciendo su residencia en este país. Es para mí un gusto presentarles a Martín Lezcano. Él es un R2 de Medicina Interna en la Universidad Católica de Ecuador. Con Martín pudimos hablar de un montón de cosas, desde cómo funciona la medicina y la escuela de medicina en Ecuador, hasta cómo es la residencia, qué hay después de la residencia, lo bueno, lo malo, lo feo y todo lo demás. Así que, comencemos. Bueno, Martín, muchísimas gracias por sacar el tiempo para estar en el canal. Tú oficialmente vas a abrir experiencias, lo que vendría siendo Experiencias Ecuador. Entonces, quisiera que de pronto todas las personas que están viendo el video les puedas contar un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Bien. Bueno, gracias Santiago, realmente el honor es mío de poder formar parte de esta nueva rama de videos que se quiere hacer. Bueno, mi nombre es Martín Lezcano. Justo ahora yo soy médico residente haciendo mi especialidad de medicina interna en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la ciudad de Quito. Al momento soy R2, inicié mi segundo año de la especialidad. Y bueno, en realidad acá el sistema educativo de medicina pues es bastante, hay bastantes brechas en realidad en la formación tanto de universidades públicas financiadas por el Estado y las de universidades privadas. Yo vengo de una ciudad pequeña, yo vengo de una ciudad que se llama Riobamba. Acá, bueno, pues en Riobamba no hay programas de especialidades médicas. Ah, hay dos universidades públicas que ofertan la carrera de medicina. Yo me gradué en la Universidad Nacional de Chimborazo y bueno, realmente creo que comparte muchas características con la formación de medicina de Latinoamérica. Son 5 años de materia prácticamente en la universidad. Un año del internado obligatorio, el cual yo lo realicé en Riobamba también, en el Hospital General Docente de Riobamba. Y un año de servicio social, que acá se llama el servicio de salud rural. Ese Una también pregunta, ¿ese servicio social, todos los graduados hacen servicio social? Por ejemplo, aquí en Colombia es algo al azar, entonces hay un porcentaje importante que lo realiza, pero también hay un porcentaje que está exento. ¿En Ecuador se maneja parecido? no, para nada. De hecho, para practicar la medicina fuera del país, lo puedes obviar, pero para ser un médico reconocido por el ministerio y la comisión que te autoriza el prescribir las sustancias psicotrópicas, lo tienes que realizar para entrar a trabajar a Ok. cualquier lado de manera legal. Entonces, básicamente, aquí la medicina se demora 7 años, porque Ujú. son los 5 de carrera, uno de internado y uno de servicio social. Es Ya. obligatorio para todos quienes quieran acceder tanto a una especialidad médica, a un puesto público, a un puesto privado o hasta para tu propio consultorio. Es necesario la realización del servicio social. Consta de un año en el que dependiendo hay varias categorías, ¿no es cierto? Es un año en el que se presta servicios, sobre todo en zonas de difícil acceso, zonas rurales. Sí. Hay puestos en hospitales también, pero se priorizan zonas rurales o donde la medicina no llega tanto. Entonces, eso, se prioriza, se hace un sorteo. En la primera categoría van las personas que tuvieron sus mejores puntajes y pueden elegir sitios cerca de sus domicilios. Luego van mujeres embarazadas, personas con discapacidad, enfermedades catastróficas y así una serie de Sí. sorteos. Ok. Entonces, son más bien parecidas dentro de sus diferencias. Igual creo que el pensum sigue siendo muy parecido. Me imagino que también tienen como un par de años de básicas, de ciencias básicas, clases por decirlo así, y ya los 2 a 3 años restantes de clínicas, ¿correcto? Depende mucho de la universidad en la que uno siga. Universidades, sobre todo particulares de acá de Quito, he visto que hacen eso.
En mi universidad particularmente mm, se los organizaba algo similar, algo similar, sobre todo dedicando los últimos 2 años a las especialidades, tanto clínicas como quirúrgicas. Ok. Entonces, tú estás en la carrera y pues lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cuáles son, cómo es el proceso de pensamiento que alguien que está estudiando en Ecuador hace para decir, me voy a quedar aquí a ejercer pues alguna especialidad, ya sea como médico general, o me voy a ir? ¿Qué tan frecuente es eso? Porque, por ejemplo, aquí en Colombia, en las universidades privadas particularmente, que pues es por lo menos mi experiencia, hay un porcentaje importante de estudiantes, no sabría exactamente cuál, yo diría que por ahí un 10 a 20% de estudiantes que en algún momento piensa seriamente en irse a otro país, puede ser Estados Unidos, España, el que sea. ¿Cómo crees que es esa situación allá en Ecuador? Bien, voy a poner dos puntos de vista. El primero, el que lo estoy viviendo ahora, en donde estoy conviviendo con internos de medicina o compañeros residentes que estudiaron en una universidad privada. Pues sí, comparten mucho ese pensamiento y sobre todo los orientan y los forman hacia elegir una carrera fuera del país y les dan muchísimas más oportunidades. Ahora, les comparto mi punto de vista. Yo vengo de una ciudad pequeña, de una universidad que no ofrece especialidades médicas. Entonces, para nosotros, el modo de pensar pues era, y bueno, para todos, de hecho, cuando nos graduamos de médicos generales, comienza una carrera contra el tiempo para lograr una especialidad. En universidades públicas, aún las de Quito, se comparte el poco acceso a ciertos recursos que sí las tienen las universidades privadas. Entonces eso hace que se limite un poco la manera de, o las ganas de irse a otro país. También, pues bueno, depende mucho ya del profesional, pero yo soy un hombre bastante de familia, entonces mi mundo siempre se ha orientado aquí en el país. Otra de las cosas es que para personas que quieren ejercer la medicina acá, pues considero que es buena idea hacerlo dentro del país porque se contextualiza la medicina. Sí. Si uno se forma afuera, hay enfermedades que afuera son un mito, apenas las mencionan dentro de un cuadrito de clasificación y acá son una realidad. Puedo tener una experiencia agradable con unas pasantes de Estados Unidos en las que ingresó una paciente con tuberculosis pulmonar y no, pues fascinadas, tomando fotografías de la placa y diciendo, wow, o sea, Sí, eso es cierto. ya la tuberculosis es algo Es como el extremadamente. vecino, uno, hasta uno la tiene, fijo. Ajá. Entonces, es así, la contextualización de la medicina, el reconocer al país como o que tenga una capacidad adecuada de formar profesionales. Entonces, para personas que estudiamos en universidades públicas, pues el acceso a la información, el acceso a los medios, nos es un poquito más limitada realmente. Y nada, el ingresar a una especialidad, sea donde sea que esté, es una oportunidad. Es una oportunidad que considero que es muy provechosa hacerlo. Am, Representa un desafío. De hecho, postulé para esta última ingreso a la especialidad con bastantes de mis compañeros. Lastimosamente no ingresé yo, no solo a mi especialidad, sino a varias, pero ingresé yo. Y es eso, básicamente, el Ok, poder orientarse o contextualizarse dentro de su propio país. ok. Me gustaría preguntarte más acerca del último punto que tocaste y es, ¿qué tan difícil para alguien de pronto que en Ecuador esté viendo este video, qué tan difícil es entrar a una especialidad estilo medicina interna siendo un estudiante médico en Ecuador? Bien. Eh,
Eso me agrada bastante porque, de hecho, bastantes de mis compañeros o estudiantes de niveles inferiores me han contactado y me han preguntado qué se puede hacer para poder acceder a la especialidad. El ingreso es un poco limitado realmente. La calidad de la educación en posgrados de medicina o en especialización de cuarto nivel acá obedecía a dos figuras básicamente. Habían los estudiantes de posgrado becados, en las que el Ministerio de Salud o el Instituto de Seguridad Social o incluso una casa de salud particular les otorgaban becas y les pagaban durante toda su especialidad, con un Mm. carácter rotativo eventual. Por ejemplo, qué sé yo, me contrata a tal hospital, pero puedo ir a rotar a otras subespecialidades. Ok, Pero estas plazas eran muy limitadas. Tanto así que programas que ofrecen este tipo de becas las ofrecen, por ejemplo, hay 7 becas para cada especialidad o subespecialidad y se postulan por lo general entre 90 a 150 estudiantes o médicos, pues. sí, Entonces es limitado. Había otra forma en la que podías especializarte y de hecho es en la que yo comencé, que era el autofinanciado. El posgradista autofinanciado era aquel que ingresaba a un programa en el cual no existía ningún tipo de becas y pues nos lanzaban a hacer el trabajo de un médico residente, pero sin ninguna remuneración durante todo lo que duró nuestra especialidad. Ah, cuando yo ok. ingresé, Entonces, espérate, para aclarar una cosa. Entonces, ambos son considerados residentes, en caso de sí, que entren de cualquiera de las dos maneras, solo que uno le pagan y el otro no. Quiere decir exactamente. que la única manera que uno le pagan es a través de estar becado. Ahí fue donde me confundí un poquito. Sí, eso era, a eso voy. Ese era el panorama hasta antes de que se apruebe una ley en estos últimos meses que ocurrió. Pero era así, básicamente. Quienes recibían remuneración eran los que estaban becados y quienes no, pues éramos las figuras autofinanciadas, donde el costo del posgrado que bordea aquí en el Ecuador entre los 25.000 a 30.000, un poco más dependiendo de la especialidad, dólares en total. ¿El Entonces, semestre o el es año? la carrera. El semestre por lo general, Todo. bueno, depende de la universidad, pero en mi universidad cuesta un promedio de 4.000 algo del semestre. Qué curioso, porque en realidad no conocía otros países en donde la especialidad también fuera, o sea, que uno tuviera que pagar para la especialidad. Porque en la gran mayoría, o sea, para contextualizar de pronto al que esté viendo, por ejemplo, si uno va a Estados Unidos, en Estados Unidos uno le pagan por hacer su residencia y uno no tiene que pagar nada. En Colombia es todo lo contrario, uno paga y encima de uno pagar, bueno, ahora hay una nueva ley que pues puso que a uno también le pagan, pero previamente realmente uno simplemente pagaba su matrícula y no recibía ningún tipo de remuneración. Allá es como una mezcla, por lo que veo. Entonces, ustedes también pagan su carrera, pero reciben una remuneración cuando están becados. Pero me acabas de decir que eso va a cambiar. Sí, exactamente. Hay un movimiento que viene ya 3 años en ejecución, en el cual se intentaba que la figura del autofinanciado desaparezca y que todos los posgrados tengan una base o un contrato que se les financie, ¿no? Que se nos remunere por realizar el trabajo y claro, pagar si es que estás en una universidad pública los costos que sean necesarios. De hecho, esa ley se aprobó, me parece que se aprobó por el mes de junio, julio, por algunos problemas como es común en la política sudamericana Mm. sobre todo, pues aún no se ha dado, pero estamos en esas. Ok. Entonces, por ahora el panorama para alguien que se esté graduando recientemente en Ecuador es que es competitivo, eso es como lo primero. Si quieren entrar becados, y ahí tengo otra pregunta, ¿los que entran becados tampoco les toca pagar su programa o es simplemente que reciben una remuneración? Eso es interesante. Sí pagan una colegiatura, es menor que en las universidades privadas, no sé de cuánto exactamente, pero es menor, pero aún así la pagan. Ahora, la cuestión es que si
este becado pertenece al programa del Ministerio de Salud o del Instituto de Seguridad Social. Al final de sus estudios, la condición de haber recibido esta paga es la devengación, que es algo que también se está aboliendo con esta ley. La devengación quiere decir que si, por ejemplo, yo terminé y fui becado por el Instituto de Seguridad Social, tengo que pagar mi tiempo de carrera uno por uno. O sea, si mi especialidad dura 4 años, tengo que devengarla 4 años en donde me designe, donde sea. Ok. Esto con... Perdón. Básicamente, el tiempo que uno estuvo entrenando va a trabajar donde uno lo ponga. Exacto. Pero Ok. en el Ministerio de Salud, pues la devengación era 2 por 1. O sea, tendría que devengar 8 años en donde me mande. Representaba un poquito. Muchísimo tiempo. O sea, y Sí, durante esos años, uno no puede tener como de lado una, por ejemplo, no sé, una práctica privada donde nos pone su sí, consultorio. sí, totalmente, totalmente. La cuestión es que no sé cómo sea en tu país, pero acá el médico joven por lo general tiende a hacerse rápido de familia. Así que los posgradistas becados pues tenían su familia, qué sé yo, en Quito. Ujú. Y nos ponen a devengar en Cuenca. Estamos más o menos a unas 8 horas de distancia. Entonces, eso implica separarse de su familia por 8 años, porque no pueden Claro. renunciar. Entonces, Tenaz, pues me parece una situación difícil. Con todo eso en mente, no puedo evitar tener como la pregunta de qué motiva entonces a un médico graduado en Ecuador a hacer todo eso, a quedarse, a hacer esa especialización versus, no sé, por ejemplo, quedarse en médico general. ya. Bueno, la disponibilidad de trabajos como paramédico general está muy copada, es muy competitiva. Como digo, hay muchas universidades que arrojan médicos generales en una ciudad pequeña en la que, en donde yo viví, donde hay un hospital público y uno de seguridad social, egresan por promedio, con sus variantes, pero por promedio unos 50 estudiantes de cada universidad por semestre, son 50, son 100 médicos al año que van egresando Sí, y son plazas que no se ocupan fácilmente. Entonces, que más bien dicho, que no se desocupan fácilmente. sí. Son plazas que están ocupadas ya por un médico y tú como médico general pues no tienes mucho a dónde poder competir. No sé cómo sea la idiosincrasia de la población en otros países, pero acá casi el médico general pasa a un segundo plano, al plano en el que obedece órdenes del médico especialista. Acá está muy cotizada realmente la atención por médicos especialistas. Casi uno no busca un médico general, sino directamente a un médico especialista. Así que debe ser eso, debe ser la necesidad de verse más competente. Ok. Y una vez ya pasan por todo este periodo en donde los años de residencia, después los años, ¿cómo se llamaba ese periodo en donde tenían que devolver como el tiempo que invirtieron? ¿Cómo se llamaba ese periodo? Devengación. Para La cuando devenga, devengación. Exacto. Entonces, después de todos esos periodos, ahí ya el especialista comienza con sueldo. Mi pregunta viene siendo, ¿cómo, por ejemplo, alguien que esté en primer, segundo semestre de medicina en Ecuador no sepa mucho como cuál es el estilo de vida, por ejemplo, un especialista? ¿Qué les dirías? O sea, una persona, una vez ya pasa por todo esto, ¿qué esperaría encontrar al otro lado? Porque, por ejemplo, aquí en Colombia está el mito, pues es parcialmente cierto en algunos casos, que, por ejemplo, un médico especialista estilo cirujano, incluso después de hacer todo este sacrificio, va a tener que estar con 2 a 3 trabajos para mantener un sueldo decente, va a trabajar bastante horas a la semana, no todos los fines de semana lo va a tener libre. Entonces está como ese arquetipo que no necesariamente al otro lado hay un futuro como tan, después de que uno hace esto, ya entra como al paraíso. No sé cómo será la situación en Ecuador. De hecho, es muy similar.
es completamente igual. Depende mucho también de en qué sitio se pueda trabajar y de cuáles sean las aspiraciones. Pero por lo general lo que se pretende es buscar un trabajo en una institución pública de la seguridad social que ofrece un sueldo bastante bueno y tener pues su consulta privada, ¿no? Para poder tener un mejor nivel académico en realidad. Hay muchos especialistas acá también, tampoco es que egresando como especialista pues se me abre el cielo y tengo 1000 trabajos, pues, no, de hecho va a seguir siendo competitivo, pero ese es el objetivo. Ok. Entonces, con todo eso en mente, quisiera cambiar un poco el rumbo y preguntarte por qué medicina interna. Me imagino que hay muchos estudiantes que están pasando, como que les gustan áreas distintas. ¿Qué te hizo decidir quiero medicina interna? Bueno, sí, de hecho la mayoría de mis compañeros y estudiantes de niveles menores pues siempre se van a la quirúrgica, ¿no? Es como más llamativo, es como más glamoroso. Pero bueno, desde mi punto de vista, para mí la medicina clínica te ofrece un panorama increíble, un panorama incomparable en el que tú básicamente entiendes el funcionamiento integral y por completo del cuerpo humano y en base a diagnósticos diferenciales se te abre la mente a tanta cantidad de cosas que pueden ocurrir al mismo tiempo. Y me encanta esa frase en la que dice que el médico internista es el médico clínico mejor entrenado. Es el médico que puede manejar de manera integral y hasta un cierto punto de complejidad la mayoría de patologías y concatenarlas en uno. Entonces me encanta esa sensación de poder saber qué hacer en la mayoría de los casos, en la mayoría de pacientes. Eh, Nunca fui muy fan de los quirófanos, así que eso ayuda también. Y es impresionante ver cómo un paciente mejora después de tu intervención. Por lo general, bueno, en la cirugía es un poco más radical porque pues se interviene, pero en la medicina clínica, cuando es necesario, pues tú marcas un antes y un después. Sí, Llega es, el es, paciente es correcto. Además, después. de una vez para el que esté viendo este video, no sé si en Ecuador también tengan ese chiste, pero el cirujano siempre se la monta al internista con que uno no interfiere con el curso natural de la enfermedad. No sé si han dicho, no sé si eso también es frecuente ya que con lo que molestan a los internistas. Pero hay muchas excepciones. Para el que esté viendo el video y le guste medicina interna, hay maneras de defenderse. Por ejemplo, los antibióticos alteran el curso de la enfermedad sin tener que cortar por ninguna parte. Como dato ahí para los que están en el mismo camino. Ya dejando un poco eso de lado, me gustaría enfocarme en cómo es el proceso de selección para entrar a una residencia médica en Ecuador. ¿Qué se mira? No sé si hay, por ejemplo, un examen estandarizado que todo el mundo haga o un examen por cada universidad. ¿Qué otras cosas de la hoja de vida importan? ¿Qué tanto importa, por ejemplo, tener publicaciones? Cuéntame un poco de eso. Bien, qué bueno que topas ese tema. Sería muy bueno que acá existiera un examen estandarizado. Para el ingreso a las especialidades, pues no lo hay. Cada universidad presenta sus reglas y requisitos que se parecen mucho y su propio examen. No hay algo estandarizado que se pueda decir como el EUNACOM o el ENARM o el mismo MIR. Sí. No hay nada parecido, depende mucho de cada institución. O sea, cada institución sabrá lo que va. Ahora, ¿qué es necesario? Bueno, se toman en cuenta bastantes cosas. No sé cómo es el proceso allá, pero acá se toma en cuenta tu carpeta, o sea, tus aptitudes previas y el puntaje del examen. Todo eso o sea, va teniendo sus respectivos puntajes y según eso tú accedes. ¿Qué es bueno tenerlo? Pues becas. De hecho, eso me ayudó a mí muchísimo. Yo tuve becas en mi pregrado. Es importante también tener cursos realizados acá en el país, y esto va para los ecuatorianos que me vean, espero me vean.
Todos los cursos que te sirven son aquellos que duran más de 60 horas. Menos de eso, no te molestes. Eso te ayuda, te avala. Te ayuda también las publicaciones. Hay maneras muy fáciles de publicar artículos en las que, dependiendo de la revista, mientras esté indexada una revista reconocida, en la que tú puedes publicar una imagen y describirla y hacerlo como un reporte de imagen y de hecho es bastante fácil y te sirve porque ya es una publicación. Eh, Ese tipo está bueno. ¿Lo aplicaste con con alguna publicación en particular? y de hecho sí, tengo, bueno, al momento tengo apenas tres publicaciones, pero de hecho las tres básicamente son: el uno es un reporte de caso de una orina púrpura, una paciente críticamente enferma. Y los dos que me ayudaron a ingresar al posgrado, que son la descripción de una radiografía de los cambios de artritis reumatoide en las manos de una paciente y un reporte de necrosis vascular de cabeza de fémur en un paciente con espondilitis anquilosante. Entonces, básicamente fue eso: descripción de la radiografía, hacer un pequeño resumen de la enfermedad, de los hallazgos, de la correlación entre los hallazgos de la enfermedad y ya. Sí. Yo he visto que Entonces, hacen eso, por ejemplo, en el New England y en el BMJ. No sé, por ejemplo, tú en qué tipo de journal recomiendas, o por ejemplo, tú en cuál hiciste esto. sí, sí, esos son bastante buenos. Demoran un poco más. Hay Me algunas imagino. revistas latinoamericanas o revistas cubanas en las que hacen compendios mensuales o trimestrales. Y pues en esas, ¿no? Es un poquito más sencillo de publicar. Los requerimientos no son tan exigentes, Sí, entonces y se publica mucho más rápido. Entonces fue en eso prácticamente. perfecto. Entonces, hemos dicho, investigación al parecer importa bastante, los Sí, cursos y que ajá. realmente menos de 60 horas no valen la pena. Y No, acá ahí no. importa si es presencial o online, porque por ejemplo hay cursos, ejemplo Coursera, que pueden tener ese requisito de intensidad horaria, pero no sé si como que los valgan igual en el proceso de aplicación allá. Um, Acá no hay mucha modalidad online para este tipo de cursos de actualización de medicina. No lo de bueno ahora por la pandemia, pero antes no los habían. Eh, por lo general, los que más sirven son los cursos presenciales. Ok, Y hay una evaluación final y con tu calificación. ok. ¿Y hay algún otro factor que ellos tengan en cuenta a la hora de aplicar a residencia que ayude? Ayuda mucho si es que pudiste realizar una residencia médica en un hospital. Eso también da puntaje. En mi caso no fue el Ahí me caso. perdí. Ujú. Ah, esa es otra cosa. Acá en el país hay el médico residente puede ser tanto el posgradista, o sea, el que está haciendo su especialidad, como un médico general que entre a trabajar en un hospital sin que haga ninguna especialidad, solamente su trabajo. Ok, Eso es algo que también cuando conocí a una compañera, pues colega ya en este punto, María, vino de España, me preguntaba, o sea, ¿por qué me refiero como médico residente a un médico general que no está en su especialidad? Y sí. es eso, básicamente. Son médicos generales que no están especializándose, pero que están realizando su trabajo en funciones hospitalarias. Ok, Entonces, eso eso es un ayuda plus a la hora de aplicar. sí, 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 sí. Ok. ¿Qué más? ¿Y qué Es tan necesario. difícil es conseguir como médico general un puesto que tenga, o sea, que tenga ese perfil? A mí se me dificultó un poco. Realmente hay muchas circunstancias que influyen. Para mí me fue muy difícil porque en mi familia no hay un solo médico. No hay nadie que tenga nada que ver en el área de salud, así que estoy solo. Entonces, mucha gente tuvo ayuditas, sin caer en hablar de eso, pero tuvieron ciertas ayuditas que les ayudaron a ingresar a este Sí. tipo de puestos. Algo con lo que yo no conté.
Así que eso no fue una opción para mí realmente. Eso fue uno de los puntos en los que me motivó más a intentar especializarme, para poder ser más competente, para no tener que esperar algo de ayuda, que no la tengo. Y muchos de Ok. mis compañeros, y sé que van a compartir este sentimiento, no lo van a tener tampoco. No sé cómo será ya, pero si algún ecuatoriano ve esto, va a entenderme perfectamente ese Sí, no, sentimiento. eso creo que es mundial. El mundo se mueve por contactos y pues sí, a veces uno no, no tiene los que se necesitan a veces. Pero entonces con eso en cuenta, me gustaría preguntarte, ya hablando más del examen, o como tú me dijiste, esto depende de cada hospital, pero en general entonces uno cómo se prepara. O sea, por ejemplo, si yo quiero aplicar a una serie de hospitales, ¿cómo hay alguna manera? Por ejemplo, aquí en Colombia estamos en una situación parecida, no hay un examen estandarizado, pero la gran mayoría de personas que buscan prepararse utilizan los recursos del MIR, porque tienen como un sobrelapamiento ahí suficiente. No sé si ella sea lo mismo o cómo ustedes hacen para estudiar. Ya, bueno, depende mucho de cada universidad realmente. Nosotros no hacemos la especialidad directamente con un hospital, sino más bien con una institución de educación superior, con una universidad. Depende mucho de cada universidad. Tengo entendido que algunas universidades públicas dan un cuestionario, más o menos 1000 preguntas, de las cuales se toman, desconozco el número, pero se toma un porcentaje de estas preguntas. En mi caso, cuando pues, postulé para esta especialidad, fue mi primer intento, de hecho. eh, Casi yo no había tenido nada de experiencia fuera del internado y el servicio social, y yo ingresé de una, o sea, no tuve mucho tiempo para trabajar ni practicar. Sí. Entonces, la preparación realmente, pues, no fueron casi nada explícitos. Realmente lo que te pone la universidad como bibliografía es Harrison, obstetricia pediatría de Nelson, cirugía de Schwartz y guías de práctica, pues O la sea, tiene cada todo. país. Es un poco gracioso porque cuando nos llegó el material, o sea, la bibliografía recomendada, pues yo me esperé un poquito más detallado, ¿no? Pero no, Claro. literal, con 4 viñetas en las que estaban medicina interna de Harrison, cirugía de Schwartz, obstetricia de Williams, pediatría de Nelson, y guías de práctica clínica. Sí. Entonces, No, pues te qué quedas guía. un poco en la nada, es como que wow. Bueno, entonces, para cuando yo debí prepararme, eh, los recursos económicos que yo disponía antes, pues no eran tan amplios, así que a la cuenta me sumé a preparaciones en línea grabadas para el ENARM, y ahí fue donde conocí su canal. Ok. Entonces, fue eso, fue preparación con algo de cursos que pude hacer, fue preparación con videos, con conferencias para estudiantes que van a postular para el ENARM, con conferencias para estudiantes que quieran postular para el MIR, y con ustedes, con tutorías de medicina interna. Bueno, Entonces, básicamente, y sí, sí, pasó a la residencia, eso es un buen signo. sí, sí, de hecho es muy bueno, y hasta ahora sigo utilizándolos, así que es muy bueno, Excelente. la verdad. Ok. ¿Crees qué crees que en tu proceso te ayudó o fue como, o sea, que tú te devuelves a tus años de estudiante de medicina y tú dices, esto que yo hice me facilitó ya sea el proceso de estudiar para el examen o ya sea el proceso de aplicar y ser competitivo? Por ejemplo, lo que tú me cuentas de los artículos, de qué pena, de la descripción de las imágenes. No sé si lo hiciste ya de estudiante o ya cuando ya te habías graduado. No sé si hubo algo como en particular que tú digas, esto me ayudó mucho, hizo la diferencia a la hora de entrar a la residencia. Bien, bueno, en general el perfil de acá del médico que estudia en una universidad
pública, por lo general es muy carente en cuanto a conocimientos de inglés. Y eso es algo que siempre, o sea, como consejo, si eres médico y pretendes una especialidad, sigue un curso de inglés, habla inglés, eso te abre muchísimas puertas. Quizá para un estudiante de una universidad privada eso es algo muy obvio, sea bastante evidente, es como que inglés. Sí, pero no es tan obvio en realidad. Eso abre muchísimas puertas. Lo de los cursos, en realidad, lo de los artículos, de la descripción de imagen, pues, siendo sincero, fue más por ego, por tener mi nombre plasmado en un documento, pero bueno, ya sirvieron porque los hice de Sí, estudiante realmente. sí. Eh, Hagan cursos, lo que más puedan, que duren más de 60 horas, eso les va a ayudar bastante. Dominen el inglés, porque leer en inglés, escuchar conferencias en inglés, leer los nuevos artículos en inglés, pues les otorga una ventaja clara. Básicamente es eso. Ok, ok. ¿Y qué tips hay, qué consejos tienes para la entrevista? Eso es curioso. Para cuando nosotros postulamos, realmente no hubo una entrevista. Lo que nos pidieron fue una carta a mano hecha por nosotros en donde decíamos por qué queremos seguir esto. Sí. Am, ¿Mm? No podría aconsejar mucho más. No tuvimos entrevista. Y por ejemplo, Así- ¿cómo uno cómo, porque pues plasmar en una carta eso es complicado? ¿Qué consejo te sirvió a ti para hacer eso? eh, el mayor consejo que puedo darles es sigan la especialidad que les gusta, porque es pesado, es fuerte. Hay que dedicarle muchísimo tiempo y bueno, ahora que vamos a tener sueldo es bastante más fácil, pero antes en nuestro carácter de autofinanciados, pues había que hacerlo por pasión, porque te gusta, porque en serio te ves haciendo esto por el resto de tu vida, sin contar subespecialidades y esto, pero es eso. ¿Qué me ayudó a mí a hacer la carta? Pues era eso, siempre me gustó la clínica. Me acuerdo que en los primeros semestres, antes ni de saber auscultar, pues yo siempre decía, yo quiero ser médico internista. Y, y es eso, te ayuda a abrir un poquito tu corazón, decir qué es lo que te gusta, por qué te gusta hacerlo. Y como ya dijimos antes, pues me encanta ser clínico, me encanta el diagnosticar con signos y síntomas, el hacer diferenciales, el poder abrir un abanico de diagnósticos. Y es eso, es poner qué te gusta hacer, qué te apasiona hacer. Listo. Y ya, ¿cómo, cómo es el estilo de vida de un residente de medicina interna los primeros 2 años? ¿Cómo uno que esperaría? ¿Qué tan pesado es? Bueno, bueno, por la pandemia cambió bastante, pero cuando recién ingresamos, pues nuestro programa va de la siguiente manera, más o menos son las clases así. De lunes a viernes, pues es la asistencia al hospital, a la especialidad o subespecialidad que te haya tocado. Tú llegas, tu horario es de 7 hasta, realmente no hay hora de salir, pero es de las 7 de la mañana. Si eres un neurótico como yo, vas a llegar antes porque quieres leer algo y no quedar tan mal. Al principio yo no lo hacía y pues no me fue muy bien en los primeros días. Eso es algo que va a pasar, tranquilos, los van a regañar, los van a hablar, van a sentirse abrumados, no van a tener ni idea de qué hacer, tranquilos, es normal. ¿A qué horas llegabas entonces, por ejemplo? Pues Luego, ahora. ahora, por lo general, pretendo llegar a las 6 de la mañana, quizá un poco antes, para leer a mis pacientes, conocerlos, ver cómo están sus signos, sus exámenes, ver si hay alguien nuevo. A la hora de salida, pues depende mucho de las actividades que tengas. Por lo general, en las primeras semanas en las que yo roté, se salía entre más o menos 2, 2:30, 3 de la tarde, después de cumplir la parte de hospitalización, el pase de visita, luego la consulta externa. Eso de lunes a viernes. Cada cuarto día, por lo general, había una guardia de 24 horas, que sabemos que no son 24,
por lo general son 30 o un poco más. Ah, las guardias tendían a ser muy pesadas. Realmente habían días en los que no se dormía nada. Se dormía 15 minutos porque ya me quedaba encima del teclado. Eso cada cuarto día. Todo eso iba intercalado de clases. Algo también, las clases que las van a recibir si es que entran a un programa acá, son ABPs, aprendizaje basado en problemas, en los que ya no va a haber una clase magistral, sino en la que nosotros a base de un problema pues tenemos que irlo desglosando hacia posibles soluciones, hipótesis diagnósticas. Sí. Eh, ¿Qué más? Una duda que me queda es, ¿cada cuarto día tienen turno? ¿Les respetan el posturno o no? No, 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 no. En el posturno es como un día normal. Por lo general sales igual, 2, 3 de la tarde. O sea, es decir, digamos que miércoles tienen turno. Entonces, el miércoles 7 de la mañana comienza el turno, jueves 7 de la mañana acaba el turno y siguen ese jueves normal hasta la tarde Claro. y en la tarde ya se van a descansar. A las clases, sí. Se van a Descansar. descansar. Es muy pesado. Am, te acostumbras, te acostumbras. Hay días buenos, hay turnos en los que puedes dormir unas buenas 4 horas, así que eso es bastante, eso es muy bueno. Pero entonces Pero sí, están pasando básicamente, casi que 48 horas sin descansar, más o menos, como cada cuarto de día. sí, más o menos sí. A mí no me ha tocado, hay algunas especialidades que hacen turno cada tercer día. Gracias a Dios, a mí no me ha tocado. Pero de eso, la verdad es bastante, sí es un poco pesado. Hay que dedicarle Sí. tiempo porque entre que sales de guardia tienes que prepararte para tu clase, tienes que estudiar. Tareas casi no hay, más es solo estudiar, estudiar, estudiar. Eh, Estudiar para la universidad, para los temas que te tocan, estudiar para tus pacientes, para los pases de visita. Hay exposiciones dentro del hospital en la que hay algo que no sé cómo lo hagan allá, pero que se llama entrega de guardia. Es un poco aterrorizante al principio, porque todos los médicos especialistas, los adscritos, pues se sientan y te ponen a ti como en un paredón. Y ahí tú tienes que contar qué hiciste con el paciente, por qué lo ingresaste, cuál es su patología, cuál es tu impresión, por qué le iniciaste tal tratamiento, qué crees tú, qué opinas, qué dice la literatura. Y sí, bueno, al principio te va a ir mal, es normal, tranquilo, es un proceso de aprendizaje, eventualmente mejoras y aprendes a ser un poquito más eficiente. Es exactamente la misma descripción que por lo menos en mi hospital de entrenamiento había. Era exactamente igual. Nos hacíamos en un salón. Sí, y lo mismo, entrega de turno. Había un residente, a veces ponían al interno, a veces no. Y lo mismo, era un paredón a atacar a punta de preguntas. Era, Sí. era uno de espectador, uno aprende, pero me imagino que estar del otro lado ya es otro cuento muy distinto, sobre todo post turno. Uno Uh, que va a poder pensar así. Pero sí. bueno, entonces podemos concluir que es difícil, o sea, que es pesado. No sé. Porque, por ejemplo, en las especialidades colombianas más pesadas, sobre todo las quirúrgicas, la tasa realmente no sé cuál será el término en español, de burnout, de como de quemarse, de sobretrabajar, es muy alto. Yo no sé, allá pues con lo que veo que es un trabajo altamente demandante, muy asistencial, o sea, pues de una carga asistencial muy grande, no sé qué tan frecuente se ve eso, como ver a médicos que ya no dan más. De hecho, sí, es bastante frecuente. Me ha tocado a mí mismo ingresar y manejar inicialmente episodios de ansiedad, depresión de colegas jóvenes. Hay, no es usual, hay a veces colegas que se quitan la vida. No es muy usual, los he visto. Mm, Me parece que fueron 2 casos en todo lo que va en mi especialidad, pero sí, es de eso. Am, Dentro de mis compañeros, realmente la mayoría que ingresamos
pues compartimos muchas características, tenemos más o menos casi el mismo rango de edad, así que somos necios, somos persistentes, así que por lo menos en nuestra generación no lo he visto. Así que eso es bueno. Pero sí, el burnout es algo que ocurre mucho desde el internado. Algo que no me gusta y que yo siempre he luchado por romper es el ciclo de maltrato. Mm, no necesitas humillar a alguien para enseñarle algo, no es necesario. Ah, y eso se da mucho aquí. Hay mucho maltrato, hay mucha humillación, ah, sin importar dónde estés, incluso frente al paciente. Y eso es algo que te pesa, que sí te golpea un poco. Pero eventualmente lo aprendes a manejar y a medida que adquieres también jerarquía, pues ya depende de ti, no continuarlo. Sí. Ser, Sí, en eso sí estamos de acuerdo. Aquí en Colombia, obviamente la situación no es universal. Obviamente eso depende de hospital en hospital. Yo por lo menos tuve la fortuna de educarme en un hospital en el que eso era más la excepción que la regla, pero sí tuve la oportunidad también de rotar en sitios que no, sitios que era más la regla a la excepción. Y sí, estoy de acuerdo, pero sí yo he visto en general con todas las entrevistas y con el contacto que he tenido con mis residentes, que las nuevas generaciones cambian eso de a poco. Precisamente por eso, porque uno decide no continuar el ciclo de jerarquía, de maltrato. Entonces me alegra escuchar eso de que también, pues que de a poquito se está dando por allá en Ecuador. No sé si hay alguna otra cosa que siendo estudiante te hubiera gustado ver en este video, que de pronto te hubieras dicho, ojalá hubiera sabido esto, ya estando mucho más adelante como en el proceso, creo de que lo no. que sea, de medicina, de las rotaciones, del internado, servicio social, no sé, como comentarios finales. Para alguien que esté viendo este video, que sea un estudiante, ¿qué mensaje último le quisieras dejar? Mm, Esforzarse lo más que se pueda, intenta becarte, ayuda muchísimo. Intenta hacer la mayor cantidad de cursos que puedas. Aprende inglés, por favor, aprendan inglés. Publiquen, no es difícil cuando lo coges del tino. Depende de la publicación, claro, pero publicaciones que te pueden servir para ingresar no es muy difícil. Si pueden, tengan algo de experiencia para que no vayan en cero. Siempre estén pendientes. Si tienen a alguien, y yo me pongo a sus órdenes. Si yo les puedo ayudar con información de posgrados que se sigan abriendo, pues lo haré. Generalmente hay páginas en periódicos nacionales. Sigan a las universidades en sus redes sociales y eventualmente se da ahí la información que se va sacando. Nada. Yo soy un muy fiel recomendador de su canal. Hay varios también muy buenos, siendo tutoriales de medicina interna de mis favoritos. Estén constantemente actualizándose, siempre leyendo algo nuevo. Ahora con las redes sociales es muy fácil. Hay muchos perfiles médicos en donde salen actualizaciones cortas de nuevas guías. Hay videos en los que se exponen las nuevas recomendaciones que se hacen. Siempre léanlos. No es mucho, es de información cortita, concisa y muy buena. Este, Hay diferentes maneras de aprender. Yo soy mucho más visual y auditivo. Yo aprendo mucho más si alguien me lo explica que si yo lo leo. Así que por eso es que a mí me funcionan muchísimo más los congresos, conferencias y sus videos. Am, Eso, prepárense y pidan ayuda. Siempre, o sea, todos llegamos a necesitarla en algún punto. Perfecto, Martín. Muchísimas gracias de nuevo por sacar el tiempo para esta entrevista. Espero que todos los ecuatorianos y todos los que estén en el proceso que tú ya llevas un poquito más adelante se beneficien un montón del video. Eh, y realmente, de nuevo, muchísimas gracias. No, pues Santiago, como te digo, el honor es mío. Realmente gracias por tomarme en cuenta. Gracias por ayudarme a difundir esto. Sé que a muchos de mis colegas
compañeros y estudiantes de menores niveles, sobre todo en universidades de ciudades pequeñas, va a servirles. Nada, pues qué honor estar en uno de mis canales favoritos, que me ayudó a ingresar acá y de hecho me sigue ayudando. Y nada, me quedo corto en palabras en realidad. Gracias, Santiago.